siguiente es un programa mixto con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, apto para todo público. Tendencias, negocios digitales, redes sociales, ventas y marketing. Todo esto te lo explican en Podcast Palabras. Podcast Palabras. Ana Karina Jardín y José Gregorio Morales en Street Radio, la radio podcast. En Podcast Palabras. Bienvenidos a En Podcast Palabras, ya van los aplausos. Como dice una gran animadora por allí, aplausos y risas. Bueno, eso era la imitación en la Radio Rochela, pero bueno, tenemos que decir que José Gregorio instauró los aplausos en este programa y es válido. Por acá, @Ana Karina Jardín, para que me sigan por allí en mis redes sociales. Hoy, José, por compromisos con el canal, pues creo que no va a llegar a tiempo, aunque sé que hará lo posible, pero no importa porque aquí tenemos, por supuesto, a un gran equipo y grandes invitados para el día de hoy. Antes de presentarlos, conversar un poco sobre lo que va a ser parte de este podcast, porque a ver, siempre que estamos finalizando un año o iniciando otro año, la gente se pone a ver no solamente los deseos de la Navidad, del fin de año, del 21 de diciembre, no, se ponen a planificar su año, ¿ok? Se ponen a esos propósitos, qué quiero lograr, qué quiero hacer. Pero bueno, dentro de todo hay que saber cómo hacerlo, cómo podemos hacer que por lo menos arranquemos bien en enero y eso pueda continuar el primer trimestre del año y así. ¿Estará bien planificar solamente un mes, 3 meses, todo el año? Eso lo vamos a averiguar con nuestra invitada, todos esos detalles. Mientras tanto, por supuesto, vamos a ir presentando a todo nuestro fabuloso equipo. En la producción se encuentra Alberto Belfort, por supuesto, y también Difrey Alejandro en los controles por allí, en audio, en toda esta operatividad de la radio, de esta emisora, de este podcast. Está Pablo Belfort también, por acá también Roque Valero. Él no le gusta que le digan Roque Valero, pero para mí él va a ser el Roque Valero de la dirección de este podcast y por supuesto en todo lo que es nuestras redes sociales, que están bastante movidas. Por supuesto nuestra querida Nevani, que se encuentra ya, miren, activa montando las historias, pero ahora sí, sin perder más tiempo, porque nuestra invitada, por supuesto, hoy nos acompaña, es de la casa. Ella es nuestra querida Yubeli Achuri. Gracias por estar acá. Bueno, ya siéntete como en casa. Me siento en casa. Pero está bueno estar de este lado. Es ser la entrevistada. Mira, sí. Yo obviamente... Mira, se te cayó la cédula, ¿viste? Con lo de los aplausos. Ay, mira, sí. Mi amor, sí, no podemos quedar así. No, tenemos que aparentar como que somos influencers de esta época, teenagers. Que hay un momento en que uno deja de cumplir años. Así como a los 28, a los 29. Mira, no, ya vamos a dejarlo en los 40. Aquí no hay. No. Bueno, fíjate que la gente de ahorita de 40, ya va, se ve súper chama, súper joven. Sí, dicen que los 40 son los nuevos 30. Mira, me parece genial. Por allí también, obviamente vemos a alguna gente del medio que tienen más de 50 años y se ven espectaculares. Yo creo que... Mira, no sé, la vida nos ha bendecido con algo. Sí, algo estamos tomando, hay algo en el agua y algo en el ambiente. Qué bueno, colágeno. Exacto, colágeno, eso es lo que necesitamos. Anótenlo en su planificación del año que viene. A ver, te llamé y te dije, quiero que vengas, ¿por qué? Porque, bueno, por ahí dicen, hay rumores que tú eres la más planificada. Pero dentro de la planificación hablamos de que existe flexibilidad, porque no todo puede ser como un roble. Entonces, a ver, este programa que trata de negocios digitales, de emprendimiento, de tendencias, nosotros siempre queremos darles herramientas a esa gente que nos escucha, emprendedores o que quieren ejercer un proyecto, hacer un proyecto. Mira, herramientas para que se puedan planificar, porque creo que sin planificación es difícil lograr las metas, o sea, o pasarlo de sueños a metas y poder cumplir cada objetivo para lograr eso que queremos. Sí, sin duda alguna. Yo sí me dedico a la planificación, es lo que me gusta, es lo que me dedico. Realmente la gente tiende a tener como una idea de que soy ultra mega planificada. Lo soy cuando se trata de trabajo, pero sí siempre avalo mucho la flexibilidad. Sobre todo porque puedes tener una cantidad de lista y de cosas por hacer y si no las cumples empiezas a saturarte o empiezas a sentirte mal. En esta época del año le pasa mucho a las personas algo y es que sienten que este año es igual al año anterior.
sienten que no cumplieron sus metas, que no lograron lo que querían, pero es que se colocan una chorrera de cosas por hacer y no se colocan planes de acción. Y ya va, y hay que decir, está bien si no lograste cumplir alguna meta. Tal cual. A ver, a veces nos cargamos de tantas cosas que queremos hacer que a veces es difícil cumplirlo. Obviamente, uno tiene que a veces trazarse metas que hasta te den un poquito de miedo. Eso no es que esté mal, pero yo creo que a veces, por ejemplo, vamos a hablar las metas de un día. Yo era así. De repente agarraba entre lunes y martes y decía, yo voy a hacer todo lo que puedo hacer en una semana en lunes y martes, y terminaba agotada. Y si algo no me salía, me sentía culpable. Entonces, ¿cómo podemos elaborar esas metas que sean reales? Obviamente hay especialistas que dicen, no, tienes bueno, tener metas grandes, metas que te den miedo, metas que bueno, de verdad te muevan, ¿no? Entonces, ¿qué es lo mejor según tu criterio, tu experiencia, para establecer esas metas? Uno es eso, no saturarte. De por sí hay estadísticas y hay estudios en las universidades de los Estados Unidos, sobre todo uno de la Universidad de California, que dice que tú puedes hacer hasta un máximo de 6 tareas importantes al día. Importante. Hacer un pago móvil no es importante. De repente tomarte un café con una amiga no va a ser importante si lo que van es a charlar y no hacer un tema de negocio. Que lo que sea para ti 6 tareas importantes que te lleven a tu meta final, que te lleven a lo que tú realmente quieres soñar. ¿Quieres montar un emprendimiento? ¿Quieres tener un negocio digital? ¿Quieres establecer una nueva tendencia en tus redes sociales? Bueno, tienes que hacer 6 tareas diarias para llegar a esa meta. ¿Quieres viajar? Por ejemplo, mi gran meta del año que viene como mamá es viajar con mi muchachera, que somos ya 3, más mamá y papá somos 5, en vacaciones de verano. ¿Sabes lo que significa? Eso es una meta válida porque, a ver, también el esparcimiento es importante. Y está súper incluido. Es salud incluido. mental, Es claro. salud mental. Entonces, bueno, como nunca lo hemos hecho, ¿cómo lograr un viaje de 5 a Europa, en donde no hemos ido juntos? Es la mega planificación familiar. 8 o 9 horas en un avión. No me lo recuerdes, que es lo que más me mortifica por lo pronto con el tema del avión. Y así puede ser, por ejemplo, para iniciar tus redes sociales, que muchos quieren hoy iniciar redes sociales, pero no saben cómo. No es que no saben cómo, es que no accionan. Y es que no aterrizan las ideas. Porque, ¿qué Exacto. pasa? A veces, yo soy una persona también que a veces tiene muchas ideas. Y mi cabeza a veces no para. Incluso por eso me cuesta dormir. Me estoy bañando o estoy acostada, de repente tengo una Nunca idea. estás en un descanso realmente que te desconectes. Exacto, por eso yo soy pro melatonina muchas veces, de verdad. Yo soy team melatonina. ¿Qué sucede? Que muchas veces se me olvida anotar esas ideas. Y luego dije, tenía una buena... Ya va. Uno tiene que empezar anotando. Primero, ¿qué es lo que pienso yo? Descargar el cerebro. Más allá de la planificación de la semana, de cuáles son los pasos a seguir, algo que a mí me ayuda muchas veces es descargar todo lo que tengo en mi cabeza, así sea sin un orden en un papel. Eso para mí es como básico. Pero ahora, luego que descargas esas ideas, bueno, hay que darles un orden, ¿no? Claro, claro. Y ahí empieza todo. ¿Qué quieres lograr? Eso es súper, súper importante antes de planificar. Eso que tú dices ahorita de descargar las ideas o descargar el cerebro es importantísimo, porque a veces tú le preguntas a una persona, yo lo hacía el ejercicio el lunes con los muchachos en la radio, ¿qué quieren? O sea, la gente a veces no sabe realmente qué quiere y no lo tiene claro. Entonces, si no sabes lo que quieres, como dice Margarita Paso, pues ya llegaste. ¿Para dónde vas a ir? O qué meta vas a buscar, o qué acción vas a tomar para hacer lo que tú quieres, lo que tú sueñas. Una acción simple. Si tú quieres un emprendimiento, ¿de qué lo quieres? ¿En dónde lo quieres? Después del programa del lunes me escribieron como 6 personas. Quiero una tienda. Y yo empecé, ¿qué tienda? ¿En dónde? ¿Cuánto mide la tienda? ¿Qué vas a vender en la tienda? Y si es física o es online. Si es física, si es online, ¿cuánto presupuesto tienes? Ya sabes cuánto te cuesta. Una muchacha, no, quiero empezar un emprendimiento de estética. ¿Cuánto cuestan las máquinas de estética? ¿Sabes de estética o lo quieres montar porque es el emprendimiento de moda? El personal, que es muy importante. Exactamente. Cuando tienes manejo de personal, bueno, ahí... ¿Conoces de esa rama? No conoces de esa rama. ¿Quién te va a asesorar? Porque muchas veces también hay algo que la gente piensa que puede lograrlo porque vio una amiga hacerlo, porque vio algo en las redes, pero no se asesoran. Sí. Y yo no, creo es que este es el negocio del que momento. eso es importante. No. Yo creo que uno no tiene que, apostar solo por un negocio del momento. Ciertamente hay gente que hay un negocio que es de moda, lo aprovecha, ganas mucho dinero, pero está claro que es una moda. Está claro que es por un tiempo y que va a ser un pico y ya. Entonces, si tú sabes que va a ser un pico, compras la mercancía necesaria porque sabes que va a ser un momento. Pero yo apuesto más por algo más estable, algo que crezca en el tiempo. Y si eso es así, pues hay que planificarlo muy bien, porque por ahí dicen que, bueno, si te vas a equivocar, equivócate barato, ¿no? Entonces, si tú planificas y llegas a fracasar, porque es válido fracasar también,
oye, al menos no desperdiciaste tanto capital porque estabas planificado. Tal cual. Y bueno, dentro de la planificación, el fracaso es bienvenido. Sí, señor. Los problemas van a estar, los obstáculos también. Para mí la planificación también merece mucho de flexibilidad, pero sobre todo también de rodearte de personas que ya saben y que te puedan acompañar y que ya lograron lo que tú quieres lograr. Esos son, yo creo que a veces los mejores asesores, ¿no? Sí. Porque a veces tú dices, ¿con quién me asesoro? Ya va, ¿qué personas han sido exitosas en ese rubro, en esa área, que te puedan ayudar? A mí particularmente me encanta ayudar a la gente, asesorarla sobre todo en la parte digital, que es como que siento que es mi fuerte, más allá de la comunicación, que amo y adoro, pero para mí que alguien haga dinero, a mí me genera felicidad, te lo juro. Si alguien, yo por una asesoría o algo, esa persona generó dinero, tuvo una buena idea, no sabes lo que me llena de felicidad, así haga más dinero que yo. Sí. Bueno, te conviertes en una persona abundante, porque si ves a otros ganando y ves a otros que están generando, tú transmites con esa felicidad abundancia. Sí. Y realmente creo que es algo que nos puede de cierta forma unir, porque tú también trabajas con marcas, ayudándolos a crecer, ayudándolos a formar sus emprendimientos, sus empresas, a que dejen de ser emprendedores para convertirse en empresarios, que realmente como una visión que uno tiene, y eso realmente es abundante. Y en la abundancia, por supuesto, van a haber momentos en donde los números no dan, pero tú estás en una etapa para ir creciendo y en todas esas etapas hay planificación, cómo aumentar tus números, cómo tener mentores, cómo tener asesores, cómo pasar de tener una empresa de repente de 2 metros cuadrados a tener una de 100, cómo pasar de tener 5 empleados a tener 15, todo eso forma parte también, no solamente de tu crecimiento, de que cada etapa merece una planificación. Por supuesto, hablando de etapas, ¿cuáles serían para ti esas etapas que tenemos que tener en cuenta justamente para planificar nuestro año? Generalmente, bueno, sobre todo en la parte de emprendimientos, de negocios, tengas o no tengas uno, si eres mamá también, hay que aclarar también que, bueno, mujeres como tú me parecen increíbles y tengo que decirte que te admiro porque tú tienes 3 pequeñines que para cualquiera dirían, no, mira, yo creo que tengo que quedarme en casa porque la verdad tengo que ocuparme de ellos. Tú has buscado la manera en tu vida y por eso yo digo, wow, que a gente así es la que tenemos que ver, ¿qué está haciendo? Porque tú puedes con los chamos, de hecho ya estás planificando tu viaje a Europa y acabas de venir de uno, que yo cuando vi las historias y yo, ¿cómo hizo? Todo el mundo, casi que me hago tendencia dentro de mi pequeña comunidad con el tema del viaje. Y ya va, estás rompiendo los estereotipos, ¿ok? Porque muchas veces, a veces sí, a muchas mujeres se les hace complicado. Tú lo has manejado de una manera increíble. Te veo, obviamente, en las presentaciones que logras hacer con grandes conferencistas y allí estás tú con tu socia, también con Miguel. Y digo, ella pareciera que le diera tiempo para todo. ¿Eso es así o cómo a veces puedes controlar el caos cuando se sale de la planificación? Tal cual. Hay mucha planificación para que se pueda lograr y yo siempre se lo digo a las mamás. De por sí estoy convenciendo al jefe aquí para que me deje hacer un programa de mamás, pero no quiere. Entonces, No bueno, puede ahí ser. voy. Todos los días se lo digo al aire en todos lados. Mira, me parece genial. Yo no tengo hijos, pero uno ve a la gente que tiene esa experiencia y que puede Voy a hacer una aportar campaña, algo. Belfort. Ya va, yo creo que eso es demasiado útil. Antes nuestros padres no tenían información, Sí, hoy sí. en día ya hay más. Entonces, Yo les bueno, digo a vamos las mamás, con- uno, para Ajá. hacerlo resumido y irnos ya a la parte del Ajá. emprendimiento, mucha flexibilidad, lo tienes que Sí. hacer y tienes que permitirte ayuda, ¿ok? La ayuda es súper importante. Las mamás de la actualidad quieren Sí. estar como presentes 24/7. ¿En qué forma estás tú presente 24/7? Amargada, obstinada, queriendo matar al niñito, lanzarlo por un balcón porque no puedes con todo, te sientes saturada, no Porque haces... las mamás colapsan. Claro, no haces lo que tú disfrutas. Yo estoy todo el día haciendo lo que amo. Yo amo estar aquí contigo. Y estás de buen humor con tus hijos. Exactamente. Hoy hice una planificación para que los niños los buscaran al colegio. Yo llego a mi casa ahorita a las 7 de la noche, 1 hora y media, 2 horas, soy mamá. Feliz Exacto, de y la estás vida. dedicada a ello. Y estamos dedicados y mis chamos están todo el día en su colegio. Yo escucho a mamás, ¿qué? Todo el día en el colegio, tú estás loca, tienes 5 años, el niño va a morir. No, mi amor, el niño es el más feliz de Pero la es que ya va, vida. eso es aquí que los colegios generalmente terminan al mediodía a la 1 de la tarde. Sí. En Europa hay guarderías hasta las 8 de la noche. Y los niños pasan allá el día. ¿Qué es lo importante? Obviamente verificar que sea un buen Claro. colegio, que las maestras obviamente Así que les no- den una buena atención.
¿Para qué? Para que los niños son unas esponjas. Sí, sí, Entonces, y lo ¿qué van a hacer disfrutan. metidos todo el día en la casa? Tienen que aprender, tienen que jugar y hacer cosas. Viste todo lo que Mientras podemos mamá- hablar, ¿no? Viste todo lo que mientras podemos mami- hablar. Exacto. Mientras mami también está trabajando y logrando sus sueños. Sí, y eso también es mi primera técnica que le voy a dar a todos, a las mamás, a las no mamás, a los papás, de por sí es algo con el que quiero trabajar mucho el año que viene. Si tú no estás bien como persona, tu emprendimiento, tu negocio, nada va a estar bien. Nada, Sí. nada. Yo lo viví hace 3 años con un gran emprendimiento que quería realizar y yo no estaba emocionalmente bien. El negocio no se dio. Y todo lo demás, ¿porque sí se daba? Porque yo en esas etapas estaba Estaba muy bien. consciente de mi inteligencia emocional. Y este año me pasó mucho. Llegaron muchas personas a pedirme asesoría y cuando tú los ves rotos o los ves Sí. que no están bien emocionalmente, Sí. ¿qué energía le vas a transmitir tú a tu negocio? O sea, ¿cómo vas a iniciar tú tu empresa o cómo vas a pretender crecer si tú no estás bien? O sea, el tema personal es muy importante. Quizás suena holístico, suena repetitivo. Pero es que no es holístico, No. es incluso hasta científico. Exactamente. Ya está comprobado, por supuesto que, a ver, tu mente puede, digamos, mandar el cuerpo, básicamente. Es decir, si tú tienes una actitud, no es que todo el tiempo positiva, pero una actitud de que pueden hacer las cosas llevaderas, de cómo solucionar, manejar las emociones, etcétera, etcétera. Por supuesto, a veces acompañado hasta de un profesional. Claro, yo le digo Tú puedes una lograr actitud las metas. proactiva. Una actitud proactiva, tal Listo. cual. Si tú estás triste, es permitido. Evidentemente coincido Claro. contigo plenamente, acompañado de un profesional siempre. Yo salí de ese bache emocional con un profesional, porque de resto tú no vas a poder hacerlo. Para eso existen psicólogos, terapeutas. Todo. Y entré mucho en conciencia de, wow, mira todo lo que voy a poder lograr si yo estoy realmente bien. Y me pasó lo mismo, estaba saturada con la maternidad, muchas cosas, la casa, y tú dices, wow, no voy a poder con todo, la empresa, el tema post pandemia que fue muy fuerte. Mi esposo Sí. tuvo un estado de salud súper, Súper súper fuerte. fuerte. Y fue precisamente ese año en donde yo dije, ok, Dios mío santo, ¿qué voy a hacer yo con esta vida? Entonces, si tú emocionalmente no estás bien, tu negocio no va a estar bien, porque tú eres el pilar. Ok. Tú eres la raíz. Entonces, Exacto. Entonces, primera cosa, si usted no primera está herramienta. bien emocionalmente, buscar un coach, un psicólogo, un terapeuta, alguien que te pueda orientar, porque a ver, no significa que estés loco, no. No, no, Significa que hay gente que tiene muy buenas herramientas y que las ha estudiado y que puede ser una guía. O sea, hay gente que es que sí, coach de abundancia, coach de negocios, que se enfocan en esa parte y eso está bien. Y siempre y cuando sea algo reconocerte, positivo, reconocer claro. cómo estás. Eso es súper importante. Sí. Y como tú dices, nadie aquí está loco. Aquí lo que tenemos es que sanar cosas y situaciones. Si tú estás bien, tu negocio va a estar bien. Eso es una súper herramienta que te doy. Y ¿sabes qué pasa? Que en los negocios no solamente tienen que ser jefes o dueños, tienen que ser líderes. Sí. Porque en un momento dado, tú tienes, al principio siempre típico, empieza uno solo, empieza la pareja, pero poco a poco vas a tener un personal. ¿Cómo vas a liderizar a ese equipo? Entonces, si tú no estás bien o no te sientes bien emocionalmente, ¿cómo vas a hacer que tu equipo haga que suba el negocio? Entonces, bueno, por ahí empezamos. Ya tenemos el coach. ¿Listo? Tal cual. Si tú estás bien, todo está bien. Exacto. Lo segundo, que para mí es prioridad también, es saber realmente qué quieres. Si tú no sabes qué quieres, vas a estar divagando mucho y vas a estar, como digo yo, en un acto de supervivencia. En un acto de que, bueno, si estos son los números, yo estoy ganando $10,000, a mí me alcanza, no quiero crecer, todo está bien, allí te quedas estancado. Y puedes entrar en esa zona horrible de estancamiento que tú dices, bueno, no crezco, ¿por qué no crezco? Porque no sabes para dónde vas o no sabes qué quieres. ¿Qué quieres? Es muy importante escribirlo. ¿Hasta dónde quieres que lleguen tus números? ¿Hasta dónde quieres que llegue tu negocio? ¿Cómo te ves en un futuro? ¿Te ves simplemente con el abasto o quieres una cadena de supermercados? Ahí es lo que tú quieres plantear. Tal cual. ¿Estás cómodo como estás? ¿Estás realmente con ganas de crecer? ¿Quieres realmente retarte? Tú decías algo al principio que yo lo hablaba en el programa del lunes y es un gran propósito para nosotros como empresa, es ponernos metas que hoy me parezcan inalcanzables. Ajá, tú hablas de inalcanzables, yo he escuchado metas que te den miedo y a Ajá. veces, por ejemplo, eso da miedo. La televisión. Yo, por ejemplo, una de mis metas en la vida era ser animadora de televisión. Con 1,57 de estatura, gracias. Tú decías Me imposible. decían que no. Yo siempre hago hincapié en esto porque qué fastidio la gente que siempre te dice que no vas a poder. Y para mí eso fue como, ya va, disculpa, ¿cómo que no? Me preparé más porque yo no venía de un certamen de belleza. Yo dije, mira, yo creo que tengo que tener la inteligencia, el conocimiento, saber defenderme para poder con todo lo demás.
Y así fue. Entonces esa era una meta que daba miedo, que además la gente te decía, mira, no te vayas a enfocar en esa meta porque qué Sí, pasa aparte si te no ven lo como, ay, logras. pobrecita, le va a ir mal y va a sufrir, ¿no? Exacto. Y mira, ¿sabes qué? Es un paso a paso. Yo comencé en la radio en AM. O sea, yo creo que pocos Mira, locutores... yo escucho mi historia, chica, porque a mí me pasó lo mismo ¿Tú con el... comenzaste en AM? Sí, y con el periodismo deportivo me decían, no, niña, pero es que tú no estás operada, Ya va, tú estás mira, medio gordita. Y yo, esta Yo gente... pocas personas he conocido que hayan comenzado en AM. Sí, Entonces, sí. cuando tú les dices, tengo un programa de radio, ¿en qué emisora? Bueno, es en AM. La gente no te ve como, pero Tal fue cual. una Mis base primeros clientes en importantísima. AM fueron los amigos de mi mamá. Nunca se me va a olvidar. Esa ¿En historia serio? era bellísima. Tenía que decir 6 clientes. ¿Qué te pasa? Tenía 6 clientes en AM. El amigo del amigo de mi mamá, por favor, ayuda a la Eso niña, que la funciona. niña está empezando. Me acuerdo mucho, es más, ya la radio no está, era 1200 radio tiempo, mi amor. Se me cayó la Imagínate cédula tú. también. Ya, yo me acuerdo que yo estuve en Radio Continente, en Radio Sensación, algo así, y mi programa era Portu. Era Ok. toda, entonces yo tenía panadería, la ferretería, la no sé qué, ¿Viste? todo lo que terminaba en IA eran mis Tú llegabas con clientes. tu pasaporte y decías, Claro. vamos a ayudar a la ciudadana, Típico. a la amiga, a la... Primos, mamá, mira, fulanito, vete para el negocio y dile que eres mi prima, dile que eres mi sobrina, dile que eres mi hija. Y había como una solidaridad. Tal cual. Y era buenísimo. Pero eso me dio ánimos para seguir. Y eran los fines de semana de 9 a 11 de la noche. Ay, Dios mío. Ya va, santo. pero No, pero de verdad que eso sí era el reto. era el reto, pero fíjate tú, ahorita lo recuerdo y digo, mira cómo comencé, mira tú cómo estás echando el cuento de cómo comenzaste y hoy de alguna manera también dónde estamos, ¿no? Sí. Obviamente tú enfocada en todo el proyecto de conferencia, estás en la radio también, en FM, por supuesto en esta emisora, yo estoy en televisión, o sea, uno ve el crecimiento y eso es bonito, cuando ves hacia atrás, ves el paso a paso y dices... Oye, no estoy tan mal. A veces la gente dice no he logrado nada. Sí, Y yo así. creo que a todos nos ha pasado, no he logrado suficiente. A veces yo me digo, no es suficiente. Pero ahorita que hago este recuento, digo, oye, mira esa Ana Karina que salía en AM y mírala ¿A dónde dónde está. está? Y esa es la meta inalcanzable que hoy quienes nos están escuchando tienen que buscar. Búsquenla, no se limiten. Es la tercera herramienta que te doy. Una meta que realmente te dé A ver. miedo, que te ponga las cosquillas así en el Mm. estómago. Si hoy estás bien, tienes una empresa, estás facturando, tienes tus clientes, busca más. ¿Qué más? Claro. Busca más, o sea, la naturaleza del ser humano es siempre querer más. La gente, de cierta forma envidiosa, por decirlo de alguna forma, ay, no, pero porque si ya estás bien, ¿para qué quieres más? Te ven como muy ambicioso. La ambición no es mala. Si tú no le haces daño a nadie, Exactamente. crecer está permitido. Crecer para mí es obligatorio. Quedarte en una misma línea es como de verdad. Eso sí, puedes crecer, puedes volver a caer, pero volverte a levantar es obligatorio. Y a veces dicen, bueno, comenzar de cero. La verdad, esa frase la decimos comúnmente, pero no existe porque es que tú nunca comienzas de cero. Nunca. Tú, a pesar del fracaso, tienes un aprendizaje, tienes un conocimiento o una lección. Entonces, no es completamente de cero. No, nunca vas a empezar de cero. Y la experiencia vale, por bueno o por malo. Claro. Yo no soy, valga la repetición de la maternidad, ni de broma la madre que fui con Aranza Zambrano, que es mi hija mayor, de hace 7 años. Ahorita con Camila me siento como pez en el agua. O sea, la Claro. experiencia en todas las ramas de tu vida, por bueno o por malo, te van a permitir crecer. Y empezar de cero, mentira. Nunca vas a volver a empezar de cero. Puedes volver a empezar, sí, pero con todas las herramientas que te generó el fracaso, que te generó el problema. Exacto, para que haya valido la pena. Tal Porque, a cual. ver, si tú sufriste por un fracaso, te dolió, todos hemos vivido algún tipo de fracaso en nuestra vida, tú tienes que decir, ya, esto tiene que servir de algo. Sí. Esto tiene que servir para poder mejorar en el futuro. Entonces, tenemos la parte emocional, obviamente, y la parte mental, Importantísima. la parte del coach, del terapeuta, del psicólogo, lo que ustedes quieran. Tenemos las metas. El tener muy claro que quieres. Ajá, el tener muy claro que qué ahí la quieres. enlazamos con el Ajá. segundo. Ese es como el 2.1. Que sean Exacto. metas que te den miedo, que te den cosquillitas en el estómago. Y la Ese es un tercera, reto. sí, y la tercera que para mí es de verdad muy importante, la trabajo mucho, de por sí la gente me busca mucho más por eso, y es de verdad ser muy claro con tus números. Pon los números, habla de presupuesto, habla de dinero. La gente le tiene miedo al presupuesto, le tiene miedo al decir que no puede pagarlo, le tiene miedo al decir es que no me alcanza. Siempre hacemos nuestra planificación en base a lo que tenemos y no en base a lo que podemos tener. Y eso es un grave error en toda la vida. Si tú hoy ganas $1,000 o ganas $100, no puedes hacer tu planificación en base a lo que tienes. Tienes que hacerla en base a lo que quieres.
y en base a las acciones que vas a hacer para poder lograr eso. Vas a poder conseguir el Si dinero. no, te vas a quedar siempre allí. Acuérdate que hoy en día, yo sé que el tema de los créditos en Venezuela está a veces un A poco todos nos tiene complicado. tristes. Exactamente, porque eso es apalancarse para poder crecer un negocio, pero bueno, a lo mejor te buscas socios inversionistas, socios capitalistas, ¿por qué no? O sea, cuando tú de verdad ves el presupuesto que necesitas para que ese negocio crezca, Sí. tú dices, ahora la siguiente pregunta es, ¿cómo lo consigo? Tal cual. Y allí empiezas a ver cómo puedes conseguir Pero la ese gente le tiene dinero. mucho miedo al dinero. Claro. A ponerlo en un plan de trabajo. Ponlo en un plan de trabajo. A mí me espanta las vacaciones en septiembre con mis hijos, un mes en Europa. Ahorita me espanta. Tú dices, ¿qué? O sea, no me alcanza. Me explico. Pero dije, me va a alcanzar y vamos a trabajar y lo No, vamos con a lo lograr. planificada que tú eres, mira, parte de la planificación, comprar pasajes antes, Ajá. reservar antes y de verdad ver el presupuesto que se tiene. Pero me da miedito. Es lo que Claro, te digo. da Y es- miedito porque sabes que, a ver, digámoslo que no es una inversión en un negocio y obviamente a lo mejor ese dinero no se multiplica, pero es una inversión en la familia. Sí, Yo lo sí, veo sí, así. sí. ¿Y por qué no a lo mejor en el viaje te consigues un No conferencista sé, me lo que consigo pueda en el traer? avión y me lo traigo. Puedes traer a Eugeo Oyer también. Tú no lo sabes. Tal cual, tal Tú cual. no sabes a quién te puedas conseguir. Mira, a lo largo de viajes que Jack y yo hemos hecho, muchas veces salen clientes de allí. Sí. Y fíjate, no vamos con ese plan, pero puede surgir. ¿Por qué? Tal cual. Entonces pongan los números. ¿Cuánto Números. necesitas? No cuánto tienes, cuánto necesitas. Necesitas, ¿Qué exacto. quieres hacer? ¿Cuánto cuesta? A mí me pasó hace poco con una chica que quería comprarse una máquina para hacer un negocio y ni siquiera sabía cuánto costaba. Cuando fue a preguntar cuánto, me dijo, tienes tanta razón, tenía tanto miedo en que me dijeran un número que yo no podía pagar. Y la verdad que sí puedo, porque ya hablé con mi papá, ya hablé con mi tía, ya hablé con mi abuelita y me van a dar. Le dije, niña, por el Listo. amor de Jesucristo, si tú no sabes cuánto cuesta, ni siquiera sabes cómo empezar. Yo siempre cuento esta historia breve. Cuando contratamos y trajimos a Vilma Núñez a Venezuela, en nuestra cuenta quedaban $5,000. Y $5,000 era el 50% para traer a Vilma. Sí, porque Vilma cobra, ella lo ha Ya dicho. saben ella ha cuánto dicho- cobra, eso es pero que público. eso es público, ella ha dicho cuánto cobra. Y yo le dije a Miguel, bueno, ¿qué hacemos? Le pasamos los $5,000. Y la cuenta quedó en 0. Y después, ya vamos a conseguir. dale, pedimos un préstamo, unos amigos, no sé qué, empezaron a llegar más conferencias, pero la verdad, si tú no tienes el número claro, nunca vas a arrancar, nunca vas a arrancar, Es que gracias a eso vinieron otros. tal cual. También, entonces ahí es como una proyección que tú también tienes que hacer. Realmente esta inversión que voy a hacer, mira, ¿para qué me va a funcionar? Además de cómo voy a lograr que esto crezca. Allí Sí. tú lo ves, pero a veces es difícil tumbar ese pensamiento de escasez de la gente, porque el miedo al dinero es un pensamiento de escasez. Sí, completamente. O que el dinero es malo, o que no sé qué. Entonces eso O que no también- me va a alcanzar, o que la gente Ujú. dice esta frase que en estos días yo le decía a uno de los muchachos, es que no tengo dinero. Está bien, no lo tienes ahorita, pero lo puedes tener. Pero pon los números en una mesa, Para que sepas cuánto necesitas. escríbelo tal cual. Y bueno, yo ahorita estoy en una promoción en redes sociales y casualmente me escribieron 2 personas ayer porque escucharon el podcast del lunes. Queremos traer a Tony Robbins. Yo te escuché y dije, me encanta. erizaste, y que- Yo dije, si esta mujer trae a Tony Robbins, yo me muero. ¿Y sabes qué? No, te Sí necesito creo. viva, No, viva no, en no, primera viva. fila, Pero ¿sabes animando qué el dije? evento, algo. Cuando tú lo dijiste, yo dije, lo primero que dije, si hay alguien que puede es ella. Ay, Yo amén, te lo dije, amén. lo dije en mi cabeza y dije, es más, me lo imaginé y todo. O sea, no fue como, mi pensamiento no fue imposible. No, fue un pensamiento positivo. Hasta yo me emocioné porque dije, ¿qué? Le voy a decir que me regalen las entradas. No me importa, yo voy para allá. ¿Entiendes? O Tal sea, cual. fue muy bonito y dije, es posible. Mira, a lo mejor es una mente inalcanzable. Y tú Ahorita- mismo- ahorita para te mí es escuché, así. creo que eso lo publicaron acá en las redes, que a lo mejor no para 2024 porque ya lo tenía full, pero te lo estableciste para 2025. Y eso está bien, es una meta en el tiempo que tú dices, ¿cuánto tiempo necesito? ¿Cuál es el presupuesto? ¿Cómo voy a hacer las conexiones para llegar a Tony Robbins? ¿Se puede lograr? Yo pienso que sí, porque ya lo estás decretando en el 2023. Sí, no, y como te digo, forma parte dentro de las metas nerviosas que te puedan dar y tú dices, wow, ¿cómo lo logro? Tenemos todo para traer a Tony Robbins. Sí. Y aquí voy con el ejemplo que te decía, no tenemos el dinero, pero tenemos todo. Mira, ya le mandamos el correo, ya sabemos cuánto cuesta, ya tenemos el enlace porque ya fue a México. Ah, bueno, o Ya sea sa- que yo acabo de decir 3 cosas que ya tú tienes Todo. listas. Por Ya eso la sabemos planificación es importante. Ya sabemos las especificaciones que te pide, ya tenemos todo lo que él pide. Pero las limitantes para este momento son el dinero.
que ¿Me lo vas a explico? conseguir. Y tú dices, bueno, tengo un año para ver Atención, cómo inversionistas, hacemos los gracias. enlaces para poder traerlo. Y es que Tony Robbins sería una locura. Bueno, O una de sus sea, exigencias, para que sepas, que es otra de las cosas que tenemos que hacer, te pide aforos de un mínimo de 10.000 personas. Poliedro de Caracas, si alguien conoce a un amigo allí, que nos lo mande. ¿Me explico? Entonces tú tienes que ir Claro. haciendo taca, 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 ¿qué? taca, taca, taca. Tony, ya me lo imagino. Mira, se me eriza la piel. Tony Robbins en el Poliedro de Caracas. Y nosotros Me venimos muero. haciendo eventos de máximo 600 personas, 650 en teatros más pequeños. Entonces, toda esa planificación requiere tiempo. Sí. Tú no lo puedes hacer de la noche a la mañana. Sí, sí, sí. Y esta es mi quinta herramienta de hoy. Y la gente siempre se lo digo. Señor, usted no puede pretender hoy tener un negocio de 2 metros y tener otro de 1.000 metros en un mes. No vas a poder. Los días no te dan, las horas no te dan. Queremos todo de allá para allá por el tema de las redes sociales. De repente vemos a Ana Karina, súper famosa, popular, en redes, en Gracias, televisión, me encanta. en radio, con un novio espectacular que todas las mujeres quieren al novio de, Sí, de Ana te digo Karina. algo. Él es guapetón. Él es guapetón. guapetón. Entonces, ay, pero qué fácil se le dio a ella. No, mi No. amor, la historia de atrás, todo eso forma parte de cómo has llegado acá. El tiempo, señores, es muy importante. A mí me dice, bueno, pero ¿por qué no lo traes para el 2024? Porque el tiempo te va a dar mejores herramientas. Ponte Vas a tener proyecciones a mejor mediano resultado. plazo, a largo plazo. Y el largo plazo, por ejemplo, en Estados Unidos y en Europa, para los emprendedores son 5 años. En 5 años te dicen, usted va a ganar tanto. Sí. Bueno, y ni contarte los asiáticos. Los asiáticos tienen es increíble un proyecto que tienen que son 20 años para que esa empresa ya más nunca decaiga. Sí. Y te dicen, los primeros 10 años usted tiene que solamente colocar como una cajita chica. Dinero, dinero, dinero. Y no vas a ver plata. Y tú dices, ay, mamá, ¿no? ¿Qué vamos a vivir? Usted viva de otro negocio. Pero para que esta empresa sea rentable en el tiempo, Exacto. son 20 años. Y ahí es lo que tú tienes que ver, ¿no? ¿Cuánto tiempo va a ser tu retorno de inversión? Exactamente. Que aquí el ¿Cuándo venezolano vas a lo poder quiere en tener 15 días. utilidad? Porque el retorno de inversión es que regrese lo que invertiste, en palabras cual. cristianas. Luego es que vienen las utilidades. Pero Exactamente. entonces hay que ver en cuánto tiempo, porque entonces tienes ese retorno de inversión y en vez de seguir invirtiendo en el proyecto, te gastas todo y el proyecto decae. Porque la gente piensa, no, entró, gasté. No, hay que reinvertir. Tal cual. Eso lo tienes que tener contemplado en tus números. Exactamente. Entonces, tienes que hacerte amigo de tus números y tienes que valorar el tiempo. ¿Hace cuánto estabas en la radio AM? 10 Bueno, años, más o 12 menos. años. Bueno, mira Más o todo lo que ha pasado. Entonces, la gente, el tiempo, el tema del tiempo es por las redes sociales. Mira, yo creo Porque que ven la sí. inmediatez en la red social, ¿sabes? Y Sí. no lo evalúan como realmente la posibilidad de que el tiempo te va a premiar. Bueno, a mí me da risa, ¿no? Lo conversaba justo con José Gregorio, que hay personas, ¿no? O chamos, todo eso, que trabajan contigo y de repente como que, bueno, quiero ser tu socio, a Sí. cuenta de nada. Entonces, o te dicen, bueno, pero ¿qué somos? Y yo, bueno, somos venezolanos. Somos venezolanos, ya va, un momentico. O sea, piensan que todo es como que lo tienen que tener ya o quieren, ya va, hay que tener una experiencia previa para ser, por ejemplo, un socio de una empresa. Tal O sea, cual. tienes que demostrar también muchas cosas. Sí, sí, sí. O Y- crea tu propio emprendimiento. Tal pues. cual. Y yo sí soy, Ana, seguro tú coincides conmigo porque tú trabajas mucho también en esta área, que no es para todo el mundo ser emprendedor y no No. es para todo el mundo ser dueño de negocios. No, para Vivimos nada. constantemente en que las redes sociales nos dicen que todos pueden ser emprendedores. No, No. señor. Y No. ojo, ¿sabes que está bien? Que no seas emprendedor. Tal cual. Está bien que seas empleado, porque a lo mejor te gusta hacerlo, eres feliz donde trabajas, quién sabe, a lo mejor si tienes Y eres posibilidad de bueno. crecer, eres bueno y tienes una estabilidad. Tienes una estabilidad y listo. Bueno, cual. justamente conversaba con unos amigos que vinieron de España y a uno de los chamos yo le preguntaba, bueno, pero ¿qué hace? Bueno, trabaja 5 días en un tipo de negocio que creo que es de hotelería, entonces le Ok. pagan como esas suplencias y las pagan bien dependiendo del horario. Y después de eso, pues nada, viaja, hace sus cosas, o sea, prácticamente él estableció sus metas en 5 días de trabajo, gana un dinero que le da para vivir mensual y simplemente, bueno, vive su vida más light. ¿Quiere ser millonario? No, no quiere ser millonario.
¿Quieres ser empresario? No, está bien y está más feliz que cualquiera que se está mortificando. Y yo pensaba, oye, y uno dándole vueltas a la cabeza a veces tanta cosa, y hay gente que es feliz así. Pero porque nosotros y somos es felices válido. así, o sea, con la agenda Exacto. full, que vamos a hacer aquí, que vamos a hacer allá, o sea, no todo el mundo está dado para tener negocios y también Claro. quienes queremos tener negocios y más negocios y más negocios, somos felices también con esa adrenalina que nos pide el tema de ser dueños de nuestro propio Claro, negocio. y ya va. Y yo les pregunto, si todos somos emprendedores, empresarios, ¿quién va a trabajar en las empresas? Exacto. También se necesita, y además ser empleado en un momento de tu vida te ayuda a crecer a ti, a aprender, porque si a lo mejor tú no eres empleado, tú no entiendes bien cómo funciona un negocio. Es posible, lo puedes estudiar, ciertamente te puedes preparar, pero también es válido que lo seas durante unos años. Claro. Eso está bien. Tal cual. Entonces, bueno, una de las metas del que quieres es, quiero ser emprendedor, quiero ser un gran empresario, quiero ser el mejor empleado de esta empresa para alcanzar que tu Mejores objetivo sea rangos. un cargo, Ujú. a lo mejor el gerente de Latinoamérica para... Es válido. Tal cual, tal cual. Eso es lo que tienes que establecer. Eso es lo que tienes que establecerte y bueno, en tus metas, por supuesto, establecer lo profesional, lo personal, lo familiar, lo espiritual. Como decía al principio, si tú estás bien, va a estar bien todo tu entorno, todo tu negocio. Las mujeres nos convertimos de cierta forma en pilares de familia, Sí. entonces eso también nos exige a nosotras un poco más. No por gracia en la Biblia te dice que la mujer sabia edifica su casa, es decir, tenemos una responsabilidad realmente dentro de nuestros hogares, dentro de nuestro entorno. Entonces es muy importante saber qué quieres también, a dónde los quieres guiar, a dónde quieres llevar también a tu familia, a dónde quieres llevar a tu empresa, a dónde quieres llevar tu marca personal, porque ahorita también hay muchos que no son Sí. empresarios, que no son emprendedores, pero quieren exponer mucho mejor su marca personal, porque Que también es son válido. comunicadores, contadores, arquitectos y ingenieros, y también es súper válido. No necesitas una gran empresa, pero sí desarrollarte mucho mejor como profesional. Yo creo que esa es una meta muy válida, podría decir para casi todos este año, porque sea en lo que sea, en lo que tú trabajes, tener una marca personal es el nuevo currículum. Sí. ¿No te ha pasado que cuando vas a contratar a alguien o a tener una reunión con alguien, tú verificas quién es en las redes sociales? Sí, sí, Tú no le completamente. pides el currículum, No tú le vas a ver qué publica y qué hace en sus redes sociales. Entonces tú tienes que decidir si vas a tener una red social donde vas a colocar todas las parrandas y cómo te volviste leña en diciembre, allí como muy orgánico, ese es el extremo del orgánico, o tú dices, quiero que mi marca personal refleje ciertamente mi personalidad o mi trabajo, pero de una manera de que piensa que cada vez que vas a tener una reunión o que vas a pedir trabajo o que vas a reunirte con alguien que pueda ser tu posible socio, van a revisar tus redes sociales. Tal cual. Ese es el currículum Tal de hoy cual. en día. Y es el currículo para poder generar muchas conexiones, tanto de Sí. trabajo como de alianzas, como de crecimiento. Exacto. De por sí, una de las grandes que está en muchas páginas web ahorita con el tema de las metas 2024, que está con respecto a este tema, uno de los negocios para el próximo año es el llamado microinfluencer. Si tú tienes una comunidad de menos de 100,000 seguidores, te puedes convertir en una gran oportunidad de generación de factura, de plata, de dólares, Sí. que esa gente vaya a comprar lo que tú estás recomendando, lo que tú estás usando, lo que tú estás de cierta forma recomendando dentro de tu entorno. Sí, y te voy a dar la razón porque el tema de los microinfluencers, de los nanoinfluencers, ya viene sonando desde hace rato. ¿Y qué sucede a veces con muchos emprendimientos o empresas? Que a veces esos seguidores, esas personas que tienen 1 millón de seguidores, 500,000, bueno, obviamente van a cobrar más porque tienen un gran Un alcance. alcance. Pero ¿qué sucede si divides el presupuesto entre varios micro o nano influencers? Mira, a lo mejor terminas teniendo incluso mucho más alcance. A nosotros nos ha ido mejor. En las empresas que todavía llevamos en la organización nos va mejor con los pequeñitos. Hay mejores resultados porque las comunidades son más fieles. Las que tienen Ah, sí. más seguidores es como que el mar es más amplio. Entonces, Exacto. no todos los días tú ves a toda la gente, que también esa es otra cosa que las marcas tienen que ver. Pero es bien interesante que tú puedas desarrollar tu marca personal y dentro de tu marca personal hay cualquier cantidad de planificación. Cómo te vas a vestir, cómo te vas a comunicar, qué vas a ponerte, qué realmente Demasiado. quieres vender. A mí en estos días me preguntaba un gran amigo, me decía, no hablaste más de deporte en redes sociales.
Porque ya no va con tu marca personal. Porque, y sigo trabajando de cierta forma con una marca deportiva, pero yo no quiero ya comunicar eso, ya yo estoy más de salida. Entonces, ¿qué quieres comunicar tú? La maternidad no la publico tanto como quisiera. Estoy a punto de abrir una cuenta solo de maternidad. Mira, que no sería mala idea No. por lo que hablamos de la información, fíjate. Pero Uno ya no me tiene que alcanza la ver- vida para No, tener no, otra bueno, cuenta, es imagínate. lo que tú dices, bueno, en mi planificación, ¿puedo abrir esta cuenta este Tú año? dices ¿Puedo no. hacerlo? ¿Sí o no? Exactamente. Pero fíjate, ahí hay un nicho muy importante, que es lo que también digo yo, tenemos que pescar. ¿Cuál es el nicho donde hace falta más información? Yo creo que, por ejemplo, el nicho de maternidad no alcanza la información, porque no. digamos, cada niño es un mundo, cada madre es un mundo, y hay tantas y tantas opciones de cómo criar un hijo, de cómo vivir esa vida en familia, etcétera, etcétera, que yo veo ese nicho increíble. Sí, yo también, yo no sé, voy a ir a hacer un demo, lo llevo a un canal de televisión, porque como Belfort no me presta atención aquí, entonces... Ajá, Belfort. Pero me parece interesante. Pero sí, sobre todo porque también es como yo vivo la maternidad, entonces Sí. me gustaría mucho exponerlo, pero también es el tiempo. Entonces tú decides qué comunicar, eso forma parte de Pero tu tú, planificación. de alguna manera, lo que yo observo en tus redes, que también comunicas un poco de eso y es también un poco de ese estilo de vida. Los que nos están Exacto. escuchando que dicen, bueno, pero ¿cómo empezar mi marca personal? Si no lo sabes, de una, pide asesoría. Tal cual. Para que no te... Mira, tiempo es dinero. Si tú te pones a lanzar flechas por ahí, vas a perder tiempo en construir la marca personal. El camino rápido, sí. La inversión en buscar asesoría. Obviamente también puedes hacer algún curso, todo eso, pero cuando tienes una guía que te dicen el mapita del tesoro, ¿no? Cómo llegar, lo vas a hacer mejor. Hágalo, no pierda tiempo, señores. Yo le decía en estos días, aparte de mi equipo, que teníamos una reunión, Sí, todo señor. está escrito, señores. Es muy difícil crear algo nuevo en esta época de veces la no es vida, del necesario año. crearlo. No, es sencillamente adaptarlo a tu estilo. Yo por eso, de verdad, me animé tanto en traer a Vilma Núñez la primera vez. Tenía 3 años escuchándola, o sea, todos los días de mi vida y decía, esta mujer algo me va a enseñar. Ahorita con Margarita Pasos, una mujer increíble. Ella ahorita está con Brian Tracy, por ejemplo. Sí. Y te lo dice. Entonces, yo tengo que estar con Margarita está con Brian está Y va- ya él está en otro nivel. Y así, Exacto. o sea, todo el tiempo tener mentores, tener guías, tener personas que ya lo hacen. Ana Karina tiene su empresa, llámela porque ya lo ha hecho. Eso sí, siempre yo digo, busca las personas que ya han tenido los resultados que tú quieres. Exactamente. Porque si no vas a perder mucho tiempo y mucho dinero. Si tú vas a buscar ahorita un niñito que está abriendo sus redes sociales y que está saliendo de la universidad y te dice que ya es community manager o que ya es estratega, no, vas a perder mucha plata, mucho tiempo y te vas a frustrar. Busca personas que ya tienen los resultados que tú quieres tener. Yo quiero que, por ejemplo, Miguel llegue, en este caso, con el nivel de conferencista de Margarita Pasos. Claro, Entonces y, tengo y él tiene tiempo preparándose en eso, Más de 12 tiene años. tiempo como conferencista, es decir, él tiene un camino labrado y recorrido y algo muy importante que es la credibilidad. Tal cual. Y que tienes que ver cómo lo hacen los otros. También Porque si no, no sabes. te estás rodeando de las personas donde puedes absorber o que te pueden aconsejar que tú dices, mira, lo iba a hacer de esta forma y ahora entendí que puedo hacerlo de otra forma. Bueno, fíjate, hablando de Miguel, nosotros nos conseguimos por allá en Brasil. Y me encantó. En Minas Gerais. Ajá. O sea, una cosa muy votada en el mundo. Y nos llevamos muchas sorpresas, de Tal verdad. cual. Nosotros hablábamos y decíamos qué increíble y eso cambió nuestra visión y bueno, obviamente, por ejemplo, en el caso de Jack, que trabajamos en conjunto en eso en Porcien Academy, decidimos darle un giro a todas esas cosas. Y eso que invertimos, ese viaje, esas conferencias, están dando los resultados hoy. Claro, y van a dar muchos más resultados Y van a más dar mucho más. adelante. O sea, eso nos cambió la mentalidad. Yo me imagino que también Miguel llegó comentando. No, Miguel llegó, tienes que ir el año que viene, tienes que ir el año que viene, tienes que ir. Ya o sea, va. no le alcanzó el tiempo para. Ya vamos a la pausa, Difrey. Nosotros ya compramos las entradas. Sí, que Fíjate eso eso. se llama planificación de verdad. Dijimos, ok, no hemos comprado el pasaje, ya lo compraremos. No sabemos qué vamos a estar haciendo en esa época, pero dijimos, ya vamos a tener estas entradas que además, si las comprabas en ese momento, Eran salían a mucha mitad más- de precio. Exactamente. Y dijimos, ok, nos vamos a planificar ahora con esto, Me porque encanta. esto nos dio un cambio en la mentalidad, que eso también es importante, el tema de la mentalidad en los negocios. Y ahora descubrimos que funcionó y que no va a funcionar el año que viene. Entonces estás comprometida a ir. Nos vemos Me encanta, nos en Belo vemos. Horizonte. Y ahí hay mucho para aprender y sobre todo tener también esa disposición del aprendizaje y no saber que ya te lo sabes todo, porque ahí Exacto. hay un grave error. Siempre, yo digo esto, siempre hay alguien que va a saber más que tú. Sí.
Tú Tal no cual. puedes darte el sabelo todo. Y tener la humildad y la sabiduría. Chicos, pero tan rápido pasa Sí, el tiempo. mira, Ustedes pasó siempre con unas súper ganas de rápido. cortarnos la onda, ¿vale? Mira, pero de Gracias por verdad, la invitación. gracias a ti por acompañarnos. Yo siento que contigo siempre hay tema de qué hablar. Obviamente tu podcast es genial y así que a escucharlo. Yo quiero que hagas la invitación a tu podcast, por favor. Para la gente de este horario, pues vaya también al tuyo. Exacto. Bueno, estamos todos los lunes aquí mismo en la 96.9 FM, en la radio podcast. Ahí hablamos del plan al éxito. Te acompañamos para que puedas planificarte y para que puedas tener la posibilidad de lograr lo que sea, desde ese sueño más pequeñito hasta el más grande. Yo creo que no hay sueño ni grande ni pequeño, sino sencillamente una meta personal por cumplir y que realmente te lleve a esa felicidad. Qué bonito. Redes sociales @Yubeli Achuri. y The Branding Show. @debranding.show. Por supuesto. Ajá, punto show. Ahí está. Gracias, Yubeli, por acompañarnos. Estoy segura que esta bonita conversación les sirve para inspirarlos, para que comiencen a planificarse y, como siempre, buscar a los especialistas si no encuentran la salida. Eso es lo mejor. @la radio podcast por acá. Nosotros hacemos una pausa y seguimos con mucho más de En Podcast Palabras.
tendencias, negocios digitales, redes sociales, ventas y marketing. Todo esto te lo explican en Podcast Palabras. Podcast Palabras. Ana Karina Jardín y José Gregorio Morales en Street Radio, la radio podcast. En Podcast Palabras. Bueno, segunda hora de este podcast, de este programa de radio llamado En Podcast Palabras a través de @la radio podcast y 96.9 FM. Hoy en este podcast hemos querido tratar temas importantes cuando uno está finalizando el año y comenzando otro año. Hablamos un poco de planificación, pero algo que es importante es el tema de la mentalidad que tienes. Justamente en la otra parte que puedes, por supuesto, encontrar en nuestras redes sociales, @la radio podcast en YouTube, por ejemplo. Hablamos un poco del primer requisito antes de a lo mejor iniciar un negocio, iniciar un emprendimiento, es estar bien emocional, mentalmente, es estar también claro, ¿no? Y por eso el día de hoy yo quise tener un invitado muy especial que ya he podido compartir con él y por eso se los traje el día de hoy porque dije, queda perfecto para el programa, para todos esos emprendedores que nos escuchan, para todas esas personas que quieren tener nuevos proyectos en este nuevo año. Él es Raúl Camacho, se encuentra ya acá con nosotros, él es coach y mentor. Quiero darte la bienvenida para conversar contigo sobre, bueno, lo que tú mejor manejas. Así mismo es, muchísimas gracias Ana Karina, encantado de volverte a ver y sobre todo en este espacio tan chévere en tu programa y justamente lo que yo manejo es consecuencia de años trabajando como empresario, que sé lo que me ha dolido levantar un negocio, pero que ahora también lo quiero compartir, como yo digo, compartir esa receta de cocina para apoyar a otras personas, pequeños o muy grandes, en el desarrollo de sus negocios, poner esos negocios verdaderamente a producir y a ser de clase mundial. Mira, me encanta eso que dices de ser de clase mundial, es decir, que tu mentalidad va a construir algo grande, sea para ti o lograr que los demás lo construyan. Pero para eso hay un cimiento, hay una base muy importante, que es nuestra mente, que nos puede jugar a favor o en contra. Sí. Más allá de la receta de cocina, como dices tú, que va de la mano de la planificación, es cómo tener esa mentalidad. Y eso va acompañado también de la motivación. Y justamente lo hablábamos en el corte. A veces hacemos un curso, vemos una mentoría, una conferencia y salimos muy motivados y decimos, ya cambiamos la mentalidad. Ok, sí. A lo mejor adquiriste algunas herramientas, pero la motivación, yo siempre digo que es un pico, tú dices que es una curva. Háblanos de eso y cómo mantenernos motivados y qué pasa cuando no hay motivación. Claro. Bueno, te comentaba que era una curva porque muchas veces, y sobre todo las personas que asisten a estas conferencias súper motivacionales, las cuales son sumamente importantes, claro, positivas, llegamos a ese pico que tú estás diciendo, pero a los días empieza de manera natural, porque es natural en todos nosotros, sí, a caer como en una especie de curva. Y es allí donde nosotros o podemos hacernos preguntas asimismo, por ejemplo, diciendo ¿qué más puedo hacer por esto? ¿O cuál es el reto que tengo? ¿O qué puedo hacer de manera diferente? Pero otras veces necesitas del apoyo de otra persona que te dé ese seguimiento y te permita no caer en la curva. Esto lo llaman la curva del aprendizaje, pero también está relacionado con nuestras emociones. Poca motivación, pues sí, hay muchas personas que no saben. Se llama algo así como la ceguera cognitiva. Ah, mira, qué interesante. Sí, y todos también podemos tener eso, porque justamente todos poseemos puntos ciegos, no sabemos todo, Ana Karina. Por supuesto. Entonces, cuando tú puedes hackear ese punto ciego, entonces cuando das pasos agigantados y tienes productos de clase mundial. Es decir, estamos hackeando un poco ese éxtasis de la motivación. Sí. Salimos de la conferencia, vimos ese video de YouTube, pagamos ese mastermind y salimos con esa motivación. Sí, en este año yo voy a hacer mi emprendimiento, y luego empiezan pero ¿cómo hago esto? Claro. No puedo. Y ahí vas bajando esa energía, porque también eso es un pico de energía y el problema es el bajón. Es como cuando comes azúcar, que tienes un hype de repente, como los niñitos, y de repente caes. Por eso es que el azúcar es tan adictivo. Totalmente. Y ojalá que se volviera adictivo poder llevar ese pico de motivación. Sin embargo,
definitivamente, y hablando de la receta de cocina, esta receta es igualito. O sea, tú prendes una receta y luego la adecuas a tu paladar, a tu memoria gustativa. Y lo mismo pasa cuando estamos emprendiendo un negocio o cuando queremos hacer algo, porque a veces la motivación no es de negocio, a veces la motivación es para adelgazar, a veces la motivación es para ser papá o mamá, o sea, muchas motivaciones. Y hay algo con lo que hay que conectar, y lo hemos hablado en otras oportunidades, Ana Karina, y es con ese propósito que tienes de vida. Entonces, cuando tú escuchas algo que te hace clic, inmediatamente tú lo tienes que llevar hacia, bueno, esto que tanto se asemeja a mi propósito, y desde ese propósito que yo tengo, ¿cuánto se me podría dificultar? Esta pregunta no es mala hacérsela. ¿Por qué? Incluso la gente le puede poner ponderación. ¿Cuánto se me puede dificultar? Un 60%. Ah, listo. Y después te haces otra pregunta. Bueno, ese 40%, esa milla que tengo que recorrer, ¿qué necesito hacer o qué pasos debo hacer? Entonces, yo he descubierto que aparece esta palabra muy común en las redes y en los gurús, que es la procrastinación. Claro. Es una variable dentro del tema de motivarse a hacer algo. Pero muchas veces procrastinamos porque no sabemos cuál es el primer paso a hacer. O creemos que tenemos que tener un primer paso para continuar. Y yo aprendí que no importa por cuál paso comiences, así sea pequeñito, insignificante para muchos, pero lo importante es que tu cerebro registre que sí puedes hacer cosas, y después entonces te vas poniendo metas más grandes. Eso se llama el sentido de las victorias tempranas. Ok. Sí. ¿Y sabes dónde funciona? Cuando hemos sufrido mucho, cuando hemos tenido malas experiencias, en todos los sentidos. Ay, otra vez volver a montar un negocio porque me fue mal, me arruiné. Ay, otra vez buscar una pareja. Ay, otra vez hacer dieta. Entonces, no importa, comienza por cualquier paso y tu cerebro va interpretando que todavía puedes hacer cosas, que todavía puedes emprender. Y ya después se va reordenando todo eso. Una cosa, lo mismo es cuando vas a escribir un libro. Ajá. Mucha gente me pregunta, coach, ¿cómo haces para escribir varios libros? ¿Por dónde comienzo? Por el primer paso, que es escribir lo primero que te viene a la mente. No importa si ese es el capítulo final, no importa. Pero empieza escribiendo algo. Pero empieza escribiendo algo, lo que te salió esa idea del corazón, y vas escribiendo y después le pones orden. A veces terminas escribiendo 2 libros, porque esto va para acá, esto va para allá, o te sirve para redactar un blog, o te sirve para redactar para las redes sociales. Entonces, nos exigimos muchísimo, y para poder triunfar no se necesita ir como al paso de una vez a la cima. Yo puedo comenzar celebrando esas victorias tempranas. Por ejemplo, empiezo a escribir 4 líneas, un parrafito. Celebro que escribí el primer párrafo. Celebro que fui a preguntar en el registro mercantil cómo montar una empresa o cuáles son los requisitos. Entonces, ya eso fue un paso para montar la empresa. Y después fuiste al CENIA y fuiste bueno, y estoy hablando de la parte más Y a formal. lo mejor no lo estás haciendo en orden porque estás investigando. Claro. Entonces comienzas a investigar aleatoriamente, y yo creo que para cualquier proyecto que tengamos, sea de negocios o sea personal, uno investiga un poco. Hoy en día tenemos la facilidad de que las redes sociales pueden ayudarnos a llegar a esos lugares o esos contactos que necesitamos preguntarles algo. Es decir, antes, hace 20 años, 30 años, la tenían mucho más difícil. Claro. Hoy en día, tú tienes que ver también, y esto que te sirva de motivación, que mucha información de tu proyecto la puedes conseguir en 2 o 3 días. Exactamente. Y sabes que esto está estudiado incluso por Harvard. Esa parte es uno de los principios, de los 10 principios de emprendimiento, y se llama búsqueda de información. Eso lo identificó David McClelland, que fue un psicólogo que investigó los comportamientos que debía tener un emprendedor. Y es que un emprendedor es un espíritu que tú tienes en todos los aspectos. No significa solamente crear una empresa. Entonces, búsqueda de información quiere tal cual. O sea, es tan simple, pero tan importante, porque cada vez que tú buscas información, se activa la certeza de algo. ¿Ok? Hackeas, vamos a usar esa palabra chévere. Hackeas la incertidumbre. ¿Qué mejor que hackear la incertidumbre que buscando información?
Y sabes que el tener la información calma la ansiedad, porque a Claro. veces todos lo hemos experimentado, tener un poco de ansiedad por proyectos, cuando a veces hay cosas nuevas, nos causa miedo, nos causa ansiedad, y cuando tú tienes la información, creo que es una manera de mermarlo y también sentirse un poco más seguro. Entonces yo creo que cuando eso pasa, te permite dar un pasito más. Exactamente. Entonces, esa búsqueda de información se conecta, Ana Karina, con otro comportamiento identificado en los seres humanos como emprendedores, que es correr riesgos calculados. Entonces, puedes correr riesgo porque es que en el emprendimiento hay gente súper arriesgada. Pero Sí. ojo, señores que son arriesgados, que emprenden una cosa tras otra. Calcula el riesgo. Si te vas a lanzar en un parapente, tú calculas el riesgo y pregunta, Exacto. incluso y ¿Cuántas posibilidades hay de que esto se claro, caiga? y dónde es que voy a caer y Ajá. cuánto dura. O como cuando yo llegué acá que pregunté que cuánto duraba el programa, pues yo estoy calculando. Claro, de alguna porque tú manera. tienes tu planificado tu día y tú dices, bueno, ¿cuánto tiempo Claro. voy a estar acá? Justamente en la parte anterior lo conversaba y yo decía, bueno, si te vas a equivocar, trata de equivocarte barato. Es decir, cuando tú planificas, Sí, ves tus eso números, tú está dices, bueno. claro, mira, voy a ver cuánto voy a invertir. Y algo de lo que no hablamos en la parte anterior, pero que siempre hablamos en el programa, es de ese producto mínimo viable. ¿Ok? Claro, Que claro. no necesariamente tienes que sacarlo a lo grande. Tú comienzas con algo a ver cómo funciona y si tú ves que no está funcionando muy bien, bueno, puedes recular y ver cómo mejorarlo o cambiar de idea. Claro, sí, por supuesto. Nosotros tenemos un GPS interno que nos permite recalcular. Exactamente. Entonces, te cuento que cuando yo comencé a los 19 años, hace 26 años como empresario, en el ámbito turístico, yo me fui a mi colegio, o sea, donde yo me gradué de bachiller, y le planteé a los curas, porque era un colegio católico, miren qué tal si de San Felipe sacamos a estos chicos para el Museo de los Niños y el Museo de Ciencia en Caracas. Y yo de 19 años, pues casi que ayer me había graduado prácticamente en el colegio. Entonces me creyeron. Y así yo comencé en mi empresa. No tenía ni siquiera registro ni nada de eso y comencé trayendo para acá, para Caracas. Pero en ese momento empecé a recalcular, me empecé a dar cuenta de cosas, de detalles que tenía que tomar en cuenta, Que hay que pulir. que hay que Es pulir. normal. Y después hice un viaje a Morrocoy, porque estoy hablando de lo más simple, porque todos pueden hacer cosas simples. De cómo iniciaste de alguna manera y Sí. ver cómo podías resolver, hacer, qué funcionaba, qué no. Acuérdense que a ver, cuando uno tiene nuevos proyectos, emprendimientos, a veces uno se lleva golpes. Por eso es Sí, que es claro. importante, como decía, asesorarse, si no sabes cómo hacerlo, tener un coach, un mentor, porque hay gente que ya ha recorrido un camino. Entonces, a lo mejor, en efecto, sí pudieses aprender de una Exactamente. experiencia ajena. Yo no creo que todo el tiempo nos tengamos que dar golpes para aprender. Yo creo que si somos inteligentes y hay personas que nos puedan asesorar en cualquier área que usted necesite, se puede ahorrar unos cuantos golpes. A lo mejor te ibas a dar 10 golpes, bueno, te das 2 o 3. Pero eso es importante y te ayuda a avanzar. Pero por supuesto, totalmente. Allí justamente preguntando, indagando, eso es lo que definitivamente te va a dar, eso que yo te decía anteriormente, la certeza. Pero tienes que lanzarte. Entonces yo salía de San Felipe de Yaracuy a Caracas y me venía antes. Después entendí que eso se llamaba site inspection, dentro del argot del todo el tema turístico. ¿Qué hacía yo? Me iba para el restaurante que vendía el pollo frito, este restaurante famoso, y yo negociaba. Pero tenía que ver primero por dónde iban a pasar mis Claro, clientes. imagínate todo lo que hacías y hoy en día lo que digo del beneficio de las redes sociales, Claro. que en vez de tú, en ese momento, si hubieses tenido redes sociales, en vez de venir a Caracas, Claro. hacer esa pregira, ¿no? Como llamamos Una en prejira, sí, sí, sí. televisión, justamente pudieses haber escrito un DM y ya, Así tal o un cual. WhatsApp. Un WhatsApp. Entonces, hoy en día hay que reconocerlo, lo tenemos un poco más fácil. Sí, entonces, eso que te estoy contando, bueno, ya después vino toda la formalización, el crecimiento de la empresa, luego tuve unos hoteles en Colombia y fui gerente de hoteles en Y Colombia. empezaste. Y eso allí. me llevó a pensar, Claro. oye, yo puedo también mostrarle a las personas cómo llegar a eso. Entonces ahora me dedico a asesorar personas, pero no solamente del turismo, grandes bancos en Latinoamérica, compañías eléctricas en Latinoamérica, grandes compañías de alimentación en Latinoamérica y también acá en Venezuela, en el tema farmacéutico, entre otros. Entonces, es la misma fórmula. Inspirar, conectar, transformar, buscar información, correr riesgos calculados.
Y todos estos comportamientos, así sea desde un paso muy pequeño, tú puedes emprender. Y eso sí, siempre con muchísima honestidad. O sea, ahí entra la deontología de todo este asunto. Porque de alguna manera tenemos que ser muy éticos en nuestro haber y también formales. Mientras más formales somos, cuando digo formales es, por ejemplo, no estar en paralelo a la ley, sino en la ley. ¿Por qué? Porque entramos en una vibración. Para los que creen en todo este tema holístico, porque la energía, claro. esta cosa tiene de energía. Si yo no robo, entonces me va bien en el negocio. Si yo entrego el dinero y el vuelto correcto, me va bien también en el negocio. Yo creo mucho en el tema de las energías, sí. Porque incluso en un comercio, en un restaurante, tú cada vez que entras, tú sientes la energía del lugar. Sí, si total. tú hablas con el dueño, tú sientes la energía del dueño, de los gerentes, de los empleados. Y para mí eso es muy importante. Y más allá de la energía, justamente hablando de la atención también al cliente, que lo conversábamos antes de salir al aire, esas personas, esos colaboradores que tú tienes allí, si entienden de cómo atender al cliente, es una energía muy bonita, porque todo fluye. Entonces nosotros también tenemos que ver cómo hacer que en nuestro negocio, en nuestro emprendimiento, en nuestro proyecto, las cosas fluyan de alguna manera. También Exacto. tiene que ver con nuestra mentalidad. Si tú estás todo embotado, estresado, no te planificas, a lo mejor necesitas un socio, a lo mejor necesitas más empleados, pero lo quieres hacer todo tú. ¿Qué energía le estás colocando allí a tu negocio y qué energía está en tu cerebro, en tu mente? Entonces, mira, yo analizo la parte siempre científica y la parte también un poco mental y espiritual, porque yo creo que todo tiene que ver. Absolutamente. Es el carácter holístico del gerente. Duélale a quien le duela, porque hay personas que me dicen, no, es que eso es como religión y pero realmente nosotros somos unos seres vibracionales, vibramos en una frecuencia. Cuando tú dices que entras a un restaurante o a cualquier otra empresa, comercio, lo que sea. Tú sientes esa vibración y resulta que muchas veces crees que si te atiende mal un mesero o una vendedora en una tienda o una operadora a nivel telefónico, ay, qué mal atiende, pero ahí hay algo de la vibración del líder de allí, del dueño de allí. Hay maneras también de apoyar a esos líderes, porque a veces traen creencias, pero son ellos los que tienen que dar el ejemplo. En este libro que yo escribí, El arte de servir para triunfar, yo enfatizo que el primer cliente somos nosotros mismos, y ese es el que hay que atender primerito. Ajá. Y aparte de eso, tengo que comprender cómo está mi relacionamiento con los demás, cómo yo puedo llevarle el ritmo a otras personas desde mi personalidad, porque a lo mejor yo puedo tener una personalidad avasallante, fuerte, que no me gusta esperar nada y grito. Bueno, cómo yo desde esa personalidad, sin dejar de ser, puedo llevarle el ritmo a alguien que sea más lento, más tranquilo, o alguien que sea mucho más alegre y que cuente chistes y que le guste estar a la moda. Entonces, eso se llama la magia del acompasamiento del cliente. Y no solamente se da en las empresas, Ana Karina, con tu pareja, con los niños, con los compañeros de trabajo. Entonces, es allí donde tú, trabajando eso muy internamente, además de tus emociones, que ya vamos a hablar de las emociones, es cuando tú puedes entonces generar esa vibración. Las palabras convencen, los ejemplos verdaderamente arrastran. Eso es lo que tenemos que dar, el ejemplo. Esto que tú haces acá es dar el ejemplo, dar el ejemplo, dar el ejemplo. Así sea una persona que tú transformes con este podcast. Yo siento que si sea una persona la que pueda estar escuchando ahorita en la radio, yo creo que sí puedo generar un impacto y un impacto positivo, porque aquí tratamos de dar muchas herramientas para que las personas puedan aplicarlas en su vida, en sus negocios y en todo lo que quieran. Ahora, tocaste un punto muy importante que a mí me gusta mucho, que es el tema de las emociones. Sí. A veces no sabemos manejarlas, y para dirigir un negocio, un proyecto, para dirigir nuestras vidas, lo que sea que hagamos, necesitamos a veces tener, no sé si se pueden controlar las emociones, pero sí manejarlas de una forma un poco más inteligente. Claro, mira, eso que tú llamas manejarlo de una forma inteligente, yo he aprendido pues también con muchos estudios que he tenido que hacer en paralelo a los empresariales, que las emociones se gestionan. Tú gestionas tu emoción, porque no las podemos solapar. Es decir, si yo siento rabia, disfruta tu rabia, disfruto mi rabia. La vivo y entonces busco llevarla a una escala tonal más alta,
que pudieras, paso a la tristeza y luego puedo pasar a la alegría y la paz, que es realmente la emocionalidad desde donde nosotros somos más productivos. Ni siquiera la felicidad, que por ahí se habla de que la felicidad, claro, la felicidad es importante, pero la tendencia es pasar de felicidad al estado de paz. Y ahí hay un tema para tomar decisiones. Sí, Uno total. nunca debe tomar decisiones cuando está triste, No. cuando está bravo, ni siquiera cuando está feliz y contento. Exactamente. Hay que tomar las decisiones desde la paz, desde la tranquilidad y la serenidad con el cerebro frío, porque a veces cuando estamos muy alegres, incluso somos traficadores de entusiasmo. Y ya va, y entonces luego dices, ay, pero ¿por qué dije esto? ¿Por qué lo hice? ¿Por qué tomé Claro. esta decisión? No. Entonces, a veces hay que esperar un momento, no hay que decidir ya, sino que Claro. mira, me voy a tomar mi tiempo para pensarlo. Por Exactamente. eso es que yo les digo, ahorita estamos en diciembre, todos quieren aprender y hacer. Ok, acabas de escuchar este podcast y dices, sí, lo voy a hacer. Ok, eso puede ser un impulso para arrancar, pero ahora las próximas decisiones, los objetivos y las metas que te vas a trazar, Por tienes supuesto. que hacerlo desde la tranquilidad, desde la paz para que puedas ser racional esas metas y esos objetivos que te puedes trazar. Ujú. Por supuesto, es así. De hecho, ese tema de la paz mundial, pues se aplica, pero la paz comienza, vuelve y juega, comienza es con nosotros. O sea, Claro. deseamos la paz del mundo, la del otro, pero la que tenemos que gestionar verdaderamente es la nuestra, porque mientras nosotros estemos en paz, en tranquilidad, eso irradia a los demás. La felicidad también es muy buena. De hecho, Ah, hay por todo un supuesto. análisis. Por ejemplo, ahorita estaba leyendo el libro de Oppenheimer sobre la felicidad en el mundo, que se los recomiendo. Porque realmente muchas veces la felicidad no es que, ay, vamos a ser felices y vamos a sonreír. No, la felicidad es verdaderamente estar bien con algo. Y me llama mucho la atención que se habla que los países latinoamericanos, Venezuela, Colombia, en especial Venezuela y Colombia, y que son los países más felices del mundo. Y se determinó que no es que seamos tan felices. Resulta que somos muy entusiastas, muy efusivos, pero nos quejamos de muchas cosas. Sí. Entonces, eso resta a nuestro grado de tranquilidad y nuestro grado de felicidad. Hay países como Finlandia que son sumamente felices y se ha determinado que la felicidad está también en estar en un estado de bienestar en general. Si nada te turba, si nada te causa estrés desde el primer momento que tú te levantas, entonces si estás en un verdadero estado de felicidad. Entonces, esta felicidad se trabaja, la tenemos que trabajar. Pero yo me voy más hacia la paz. Entonces, mi paz te doy a ti, mi paz te dejo a ti. Y a partir de allí, entonces podemos generar cosas muy, muy productivas. Y con los clientes, entrando en el tema de los clientes, esa es la clave. Disociarlos de ciertos estados emocionales y llevarlos por lo menos a la felicidad y después llevarlos a la paz. Entonces, esa es una gran virtuosidad que se aprende. Un cliente iracundo, muy molesto, por ejemplo, Ana Karina. Bueno, hay palabras, hay narrativas que permiten que este cliente cambie esa tonalidad, lo lleves a compasarlo y de esa manera entonces es como se da un excelente servicio al cliente, porque no somos moneda de oro. Muy probablemente hay clientes que se van a quejar. Siempre va a haber clientes que se van a quejar. Lo importante es cómo tú manejas esa situación y se da la grandiosidad de la recuperación del servicio. Bueno, eso es muy importante porque, a ver, si ustedes tienen proyectos y metas que casi que todo negocio tiene que ver con atención al cliente, sea un producto o servicio, Correcto. tiene que ver con eso, porque así tú estés vendiendo maracas, pues atrás de esa venta de maracas hay a lo mejor una cuenta de Instagram, hay algún Claro. contacto donde se puede solicitar información y allí también de alguna manera estás vendiendo ese servicio. Y eso es muy importante, todo el tema de la atención al cliente. A ver, ¿cómo pudieses tú recomendarle a todas las personas que nos escuchan cómo, a ver, manejar, por ejemplo, el tema de la frustración, el tema del fracaso, e incluso, bueno, allí pudiese haber el miedo, pero creo que muchos emprendedores o muchas personas que están comenzando en este mundo tienen miedo al fracaso Sí. y a veces cargan con frustraciones de otros fracasos. Entonces eso a veces no te permite avanzar, no haber logrado otras metas anteriores para poder establecer una nueva y en esta ocasión sí lograrlo. Porque bueno, como todo, hay tropiezos en la vida. Mira, el fracaso a veces es delicioso porque te da una óptica de lo que no se debe hacer. O sea, ya hiciste la maestría allí. Entonces,
Pregunta poderosa para los que nos están escuchando y nos están viendo en este podcast. Cuando fracases, pues di gracias y te preguntas, ¿qué voy a hacer diferente la próxima vez? Empiezas a sacar información de allí. ¿Por qué? Porque mucha gente, o sea, ya está comprobado tantas historias de fracaso que Claro. luego la persona dice, por allí no es el camino. Pero hay que aprender del fracaso, porque cuánta gente no fracasa, es supuestamente resiliente y resulta que vuelve a caer en lo mismo porque no se hizo la pregunta, ¿qué voy a hacer diferente? Por eso tuve gente que vuelve a cometer el fracaso. Y fíjate que yendo mucho más en aguas profundas, hay un tema que se llama las constelaciones familiares y todo este tema, estas terapias, Claro, que buscan no repetir errores. errores, conductas. Ay, ¿por qué me volví a casa con el mismo tipo de persona? ¿Por qué tengo el mismo jefe y por qué tengo el Porque mismo seguiste socio? el mismo patrón que a lo Sí. mejor tus padres habían seguido, tus abuelos habían seguido. Es como una conducta aprendida, pienso yo. Claro. Y hasta que no rompas ese patrón Por en la supuesto. parte, por ejemplo, que estamos hablando, familiar, vas a seguir cayendo en lo mismo. Asumo que obviamente lo mismo para el tema de proyectos, emprendimientos, negocios, empresas. Sí. Si tú sigues haciendo lo mismo, pues esa empresa pues está destinada a lo mismo. Ese negocio está destinado a lo Exactamente. mismo. Pregunta poderosa, vamos a repetirla. ¿Qué voy a hacer diferente la próxima vez? ¿Qué me pudiera limitar? Cuando tú te haces esas preguntas, tu cerebro empieza a pensar, bueno, vamos a hacer algo diferente. Y entonces ahí viene gente que dice, no tengo más nada diferente. Sí va a haber algo diferente que puedes hacer. Y si no, si el grado de frustración es muy grande, si ya estás entrando en un estado de apatía que está mucho más abajo de la tristeza y de la rabia, ese es un estado inerte, ahí sí hay que buscar un apoyo mucho más importante que es el de un terapeuta. Porque yo sí he visto gerentes, Ana Karina, que ya no dan para más, o sea, muy frustrados, muy tristes, y si eso es reiterativo, es importante acudir a un especialista porque muy probablemente estemos ante un tema de depresión y esto hay que hablarlo abiertamente porque Claro. a veces no se dicen las cosas por su nombre y si yo caigo en un estado de depresión, de apatía, debo buscar ayuda urgentemente. En mis procesos de mentoría y coaching, si bien es cierto, no son terapias, se Claro. pueden identificar estos estados y entonces dentro de la propuesta y dentro de los retos que pueda tener esta persona en la sesión de coaching está acudir a un terapeuta o a un psiquiatra. ¿Qué sucede allí? Entonces se gestiona la emocionalidad desde donde se tiene que gestionar. Porque tú ya está, y por ahí ya se dice mucho, bueno, es que tú no le puedes ayudar a alguien diciéndole, no llores, no llores. No, sí puede llorar. La persona tiene que Claro. llorar, pues, porque si le da rabia a una cosa, va a llorar. El tema es cómo lo gestiono, cómo yo después asumo eso, veo las cosas de manera diferente. Pero si es muy reiterado la rabia y si es muy reiterada la tristeza, hay que acudir a un especialista y atenderlo. Y si tú lo ves en tus amigos, en tus familiares, o en la gente que trabaja contigo, tú le puedes decir, oye, te puedo apoyar y yo te acompaño, pero mucha gente necesita ese apoyo también. Mira, muy importante todo lo que acabas de tocar porque a veces la gente piensa que emprendimientos o negocios simplemente tienen que ver con dinero y va mucho más allá. La carrera del emprendedor o la vida del emprendedor es bastante solitaria muchas veces porque Claro. cuando decides hacer un proyecto donde tú eres la cabeza de ese proyecto, lo estás creando mientras va creciendo, a lo mejor no tienes socios, etcétera, etcétera, es un camino también muy duro y que no es para todo el mundo. Claro. Entonces tienes que aprender a gestionar tantas cosas que a veces ciertamente, como mencionábamos, terminas frustrado, si no es que deprimido. Sí. Entonces, por eso es que yo quise traerte para acá, para conversar Gracias. un poco de esas herramientas que deben tener todas estas personas que, bueno, nos han escuchado a lo largo de este año, porque no es nada más tener una idea, tener una cuenta de Instagram, No, sacar nada la más. tienda y ya. Bueno, van a haber altos y van a haber bajos en toda esa carrera del emprendimiento. Y obviamente, tú que has entrenado diferentes personas a lo largo de Latinoamérica, ¿cómo ves el emprendimiento o la actitud de los emprendedores en esta parte mental y emocional en Latinoamérica comparado con Venezuela? Porque justamente decías, bueno, que aquí éramos muy efusivos, ¿no? Sí, sí, sí. Mira, esta es muy común, es decir, no dista de lo que pasa en un Bolivia, en un Perú, en un Panamá, México. Tenemos el mismo denominador común, el entusiasmo de querer emprender. Ok. ¿Ok? ¿Qué pasa? El factor externo
muchas veces modela o moldea esas ganas. Pero fíjate que a pesar de todo, y ahorita que he estado trabajando con más empresas en Venezuela, me encuentro en que hay muchísima más inventiva. ¿Por qué? Porque en los momentos donde hay mayores tormentas es cuando mucha gente se convierte en seres creativos. El venezolano es demasiado creativo, o sea, Demasiado. tiene una capacidad de resolver que la verdad yo creo que en otros países no lo vemos, esa es la realidad. Es como el venezolano puede ser tan resolutivo. Bueno, resulta que aquí hemos tenido tantos rollos, tantos problemas, que hemos decidido en vez de llorar vender pañuelos. Claro, y ha ocurrido con otros ciudadanos de otros países, no solo de Latinoamérica, del mundo, que han vivido situaciones muy fuertes y son las personas más productivas y más inventivas. Las victorias tempranas juegan un papel importante. Celebra tus victorias, créate metas pequeñas, incluso para la gente que está todavía resurgiendo después de la pandemia. Entonces, celébralas y allí vas a ir creciendo nuevamente. Y no viendo el fracaso como algo malo, viendo el fracaso es como verdaderamente un aprendizaje. Entonces, eso sucede en todos los países. Yo llego a Colombia y pasa lo mismo. ¿Cómo hago? Ay, Dios mío, este presidente o esto otro. No, o sea, crea tu pequeño mundo. ¿Qué es lo que tienes a tu alrededor que sí funciona? Esa fórmula es fantástica. Es como la fábula de la gallinita que hizo una torta y nadie la ayudaba de sus amigos, pero después todo el mundo se comió la torta. Bueno, pero era porque esa no era la misión de los otros. Ese no era el propósito de los otros de hacer una torta, era la de ella. Y finalmente entendió que era la mejor haciendo tortas. Hablando de propósitos, que justamente lo tocabas, pero ahora creo que sí podemos profundizar un poquito más. ¿Cómo encontrar nuestro propósito? Obviamente creo que, a ver, muchos saben cuáles son sus habilidades, sí. en lo que pueden ser buenos, en lo que estudiaron, en lo que no, etcétera, etcétera. Pero para ti, ¿qué es el propósito y cómo encontrarlo? Porque hay gente que dice, bueno, yo trabajo, estoy en piloto automático o simplemente trabajo para, bueno, tener a mi familia bien, Claro. pero siento que no tengo un propósito en la Falta vida. algo. Falta algo. Realmente es necesario Sí. que todos encontremos nuestro propósito en la vida y si es así, ¿cómo hacerlo? Claro, mira, es importante. De hecho, es uno de los primeros ejercicios que hay que hacer cuando estamos emprendiendo. El propósito es un motor. El propósito no quiere decir que así se va a basar pues siempre tu trabajo, pero el propósito puede ser un hobby. Entonces, y tú conoces mucho de esto también, porque el propósito surge de todo aquello que te sale muy fácil. Entonces, haz como tu lista. Ahorita que está el año nuevo en puerta, y haz tu lista de lo A ver, muchachos, hacer lista. Anoten la ahí. lista allí. Anoten quienes nos están viendo y escuchando. A ver, Exacto. vamos a hacer la lista. Vamos a hacer ese ejercicio Claro. para que la gente pueda encontrar su propósito. No lo tienes que encontrar ya, pero al menos Sí. entender cómo funciona. Una primera radiografía, ¿no? Exacto. Entonces, Vamos. haces tu lista. Entonces, de todas aquellas cosas que te salen facilito hacer en un contexto productivo. Y empiezas a escribir, puedes hacer palabras o frases. Luego haces otro bloque de eso que amas hacer. O sea, que una cosa que te fascina hacer. Ujú. Ok. Luego haces otra lista de eso que el mundo está necesitando, pidiendo a gritos que tú puedes dar. Ah, mira, No muy lo que no importante. puedes dar, sino que... Lo que realmente Sí. puedes dar. Sí, ¿qué necesita el mundo en este momento? Y a veces hay que pensarla bien. Oye, ¿qué está necesitando el mundo que yo sí tengo? Escribes en tu lista. Y luego te pones a pensar por aquello que te pudieran pagar y chévere. O sea, una cosa que tú sepas hacer, así sea lo más pequeño que tú sabes hacer, Que te pueda generar dinero. que te pueda generar dinero. Ok, vamos a llegar hasta ahí para yo hacerte unas preguntas y luego continuamos. Claro. ¿Qué sucede si, por ejemplo, tú dices, ok, soy bueno en esto, Sí. me gusta hacer esto, esto puede que lo necesite el mundo y esto me puede generar dinero, pero ¿qué pasa si una cosa no tiene que ver con la otra? Ujú. Porque a lo mejor si va en consonancia, lo vas encontrando más fácil. Claro. Pero ¿qué pasa si a lo mejor en lo que eres bueno, lo que te gusta hacer, lo que amas hacer y lo que necesita el mundo, resulta que mira, yo con eso como que no gano dinero? ¿Qué pasa ahí? O sea, Sí. eso es como un pequeño freno, ¿no? Claro. ¿Cómo
salir. En este ejercicio, y lo hablábamos antes, Ajá. no te pongas límite. O sea, así Ok. sea que $1 que ganes, póngalo. Ok, o sea que funciona hasta con $1. Claro, porque Ok. es que, y eso es un principio de abundancia con el que podemos cerrar hoy. Entonces, tú escribes tu cosa. Ajá. Y luego es como que si agarraras una especie de mezclador de un cóctel y vas a crear un gran No, titular. pero vamos a seguir con la otra lista. Te paré aquí para Sí, sí, poder sí. entender lo demás. ¿Qué otra cosa nos funcionó para meter nos funcionaría o estaría en tu lista para meterlo en ese cóctel? Bueno, vamos a repetir. Vamos Ajá. con lo que te sale fácil hacer. Lo que te sale fácil, Lo que amas. lo que amas Porque hacer. puede haber una pequeñita diferencia entre lo que amo hacer y lo que me sale fácil. Claro. ¿Ok? Y luego, eso que está pidiendo el mundo a gritos que puedo dar Exacto. productivamente y por lo que me pagarían. Por lo que te pagarían. Entonces yo agarro, Solamente esas 4 hago cosas. esa lista de Ok. cosas, frases, palabras y luego creo un gran titular. Mezclo todo y Ajá. hago una frase así como un párrafo o un refrán o un pensamiento, hasta un poema puedes escribir Una historia. con todas esas palabras. Empiezas a ordenarlas como un rompecabezas. Y lo que te va a salir de allí es algo muy cercano a tu propósito. Ok. ¿Ok? De esa frase que vas a crear con toda esa lista. Es un ejercicio bien poderoso de hacer, súper poderoso. Después que tienes ese propósito, a veces dices, ay, pero si aquí resulta que salió que yo quiero ser es locutor y yo pero me gusta, me pudieran pagar. Entonces ahí empieza Claro. todo un tema de propósito de, bueno, ¿cómo puedo lograrlo? ¿Cuál sería el primer paso? Y no importa, a lo mejor yo estoy trabajando de cajero en un supermercado y resulta que salió que quiero ser locutor. Puede tener relación. ¿Sabes cuál? Bueno, de alguna manera, el hecho de tú tener un trabajo honrado te puede sumar $1, $2 para poder hacer un curso online de locución Exacto. o revisar los blogs. Entonces, cuando tú tienes ese propósito, tú te aferras a él. ¿Ves? Hoy voy a trabajar porque le estoy sumando a mi propósito. Entonces ya tienes una razón de ser. Y eso es lo que es el propósito, mi razón de ser. Puedes seguir, de repente puedes estar vendiendo o trabajando como taxista con estas aplicaciones que hay hoy en día para ser Claro. taxista. Pero a lo mejor estás reuniendo para ese objetivo. Exactamente. Y este mensaje va, bueno, tanto para los que están en Venezuela como los venezolanos que están fuera del país. Mira, no importa dónde estés trabajando. Si tú sabes tu propósito, piensa todas las noches cuánto aporta, así sea un 0.01% al propósito que tiene, como el cochinito. ¿Cuánto le estás dando a ese propósito? Y ahí es cuando tú desarrollas lo que verdaderamente quieres ser. Me ¿Ok? encanta cómo lo explicas y yo creo que te lo comenté en una entrevista anterior Sí. que tuvimos. Yo he peleado con el Ikigai, Sí, que sí, es sí. básicamente lo que acabas de describir. Sí, claro. Porque a veces una cosa no me conjugaba con la otra. Y bueno, tú lo acabas de explicar de una manera que tú dices, mira, a veces uno ve el Ikigai y ve ese círculo, son Claro. varios círculos que se unen con otro y tú dices, ya va, esto parece aquí una ensalada. Juicio al Ikigai. Ajá, pero resulta que, mira, a lo mejor tú estás haciendo una cosa actualmente que te puede sumar de alguna manera para el Claro. propósito que tienes. Mira, Ana Karina. No necesariamente es que tienes que soltar todo lo que estás No, haciendo. para nada, y para ahora, nada. No, porque a ver, si tú No, no, tienes no. un trabajo y lo vas a dejar porque quieres emprender, ajá, pero ¿dónde sacas el capital para Claro. poder emprender? Entonces es como ir sumando, pero poco a poco. O sea, no es hacerlo todo de un golpe. No es hacerlo todo de un golpe. El Ikigai es tal cual esto que acabamos de abrir, es un Ajá. resumen, hablar de esto. Sí. Y es la primera fotografía. Ahí tú entiendes que hay algo que te da el motor para hacer. Pero no quiere decir que vas a abandonar algo, ¿ok? No lo vas a abandonar. Entonces, no peleemos con el Ikigai, haz lo tuyo, porque eso que escribiste allí y eso que yo sé que ustedes van a escribir por ahí el 21 de diciembre, escriban todas esas cosas, Claro. ¿ok? Se convierte en lo que eres verdaderamente. Eso es. Pero a veces nos negamos, y te soy sincero, en algunas sesiones yo aplico el Ikigai, claro, y hay gente que cae en conflicto. Yo lo caí hace un Claro. tiempo, sobre todo en la época de pandemia, que bueno, sucedió todo esto, uno empezó a Sí, ¿para replantearse dónde voy? tantas cosas. Sí.
Y yo justamente allí en esa época es que descubrí el concepto del Ikigai y hubo un momento dado en que yo decía, pero aquí nada me cuadra. Y yo lo he dicho aquí en el programa, mira, yo he tenido momentos de conflicto con el Ikigai. Y me encanta cómo lo estás explicando el día de hoy, porque a veces uno busca información sobre esto como para entenderlo un poco más, pero no todo el mundo como que lo explica bien o no encuentras la información adecuada. Y también preguntas que uno se hace que puedes entrar en conflicto. El por qué, el para qué. Me gusta más el para qué que el por qué. Claro, nunca nos preguntemos por qué, por cierto. Exactamente. Yo te hablaba de esa pues teoría de Simon Sinek que Sí. realmente más allá del por qué es el para qué. Entonces Bravo. yo dije, ok, porque yo estoy entrando en conflicto con el por qué, mejor me voy en el para qué. El por qué nos activa las excusas, se llama el locus de control. Entonces, es como que si un ratón se persigue la cola y no llega a ningún lado. Eso genera cuando tú te preguntas por qué. Simon Sinek lo describe, pero pareciera que en inglés tiene un impacto diferente cuando es en español. Entonces, ya muchos autores tenemos una reinterpretación de Simon Sinek que habla del círculo dorado, Ajá, donde sí, se el famoso pregunta, en círculo una de esas dorado. preguntas, el por qué. Y para el mercado latino, o el mercado de habla hispana, es mejor preguntarnos para qué. Es más Mira, poderoso en y nuestro... yo voy a confesarlo, eso también me pasó en Ujú. pandemia. Bueno, mira, la pandemia me sirvió para aprender Sí, muchísimo. Yo estaba en programa de coachings con pues una gran coach que la he nombrado a veces acá, que es María de Luz da Silva. ok. Y cuando yo investigué solita el tema del círculo dorado de Simon Sinek, yo hubo un día que entré en conflicto y yo lloraba y yo no entendía el por qué. Claro, uno se pone místico. Sí, Y claro. sobre todo en esos momentos de pandemia, imagina todo lo que pasa por... Hasta que ella me dijo, pero no es el por qué, Ana Karina, pregúntate el para qué. Mira, o sea, cambió la Oye, mente. tienes una Fue extraordinaria maestra. un alivio para mí Sí, y claro. entonces eso es también lo que yo quiero transmitir hoy. Cosas que en un momento a mí me pusieron en conflicto, que a ustedes también lo pueden poner en conflicto, Sí. aclararlo, porque uno a veces busca información en internet Ujú. y piensa que es así, está escrito en piedra. No, No. a veces hay que interpretarlo de forma diferente y muchas veces lo que está en inglés, como dices tú, no aplica exactamente en español. Exactamente. Unos alumnos en República Dominicana de un banco me dijo, eso hay que aplatanarlo. Yo, una palabra nueva. Yo, bueno, sí. Tropicalizarlo, Pero ellos podemos dicen decir. aplatanar y me dio tanta risa, pero es tropicalizar. Pero es verdad, es verdad. Sí, y cuando tropicalizamos, pues lo hacemos nuestro. El Ikigai, te decía que hay gente que entra en conflicto y es allí donde necesitas el apoyo de un profesional Por supuesto. que te guíe y te haga la gran pregunta, bueno, ¿cuánto de ti hay aquí? ¿Ok? ¿Qué está pasando? Esa pregunta llega en lo más profundo. No, es que, imagínate, tendría que dejar el trabajo de locutora y del programa que tengo de televisión. No lo tienes que dejar. No lo tienes que dejar. Claro, no es que tienes que cambiar tu vida por completo, No. ya va, vamos paso a paso, qué se Sí, puede pero ahí hacer hay un y qué no dolor. puedes hacer, claro, sí. El dolor es no haber hecho eso que escribiste. Tuve un caso de un chico que me dijo, me salió ser fotógrafo. ¿Cómo le digo yo esto a mi papá? Si me quiere que sea abogado. Yo, bueno, pero es que puede ser abogado. O sea, y empezamos a indagar el tema de la fotografía. Entonces, Claro. No, hoy en día yo creo que no tenemos que quedarnos con una sola cosa. Creo No. que la tecnología y la información, hoy en día con todo el tema de los cursos online, Claro. yo creo que podemos aprender mucho y si ya tienes una carrera o unas habilidades, ¿por qué no explorar otras? Tenemos una sola vida, pero esa vida la vamos a vivir solamente Sí. haciendo una única cosa que a lo mejor no quieres hacer, porque si amas Sí. hacerlo, maravilloso. Pero ¿qué pasa si quieres explorar otras áreas? Permítete hacerlo, no tienes que deshacerte de un área para entrar en otra. Hoy en día, gracias a la tecnología, puedes explorar, mientras estás en un área, puedes explorar otra Sí. también. Eso se llama tener un perfil T, como T de tango. Ah, muy El bien. perfil T es una persona que es multidisciplinaria, no es multitarea, que es muy distinto. Exacto. Pero la persona que tiene un perfil T es capaz de moverse en diferentes aristas y ser un extraordinario profesional.
¿ok? Ahí lo tienen. Entonces Eso es. vean si ustedes pueden hacerlo. Y yo creo que justamente es un trabajo de exploración. Pueden, por supuesto, aprovechar que se está finalizando el año y comenzando uno Sí. nuevo. Es una época donde yo creo que se exploran, se prueban ideas y se puede, en el caso de los negocios, sacar de allí un producto mínimo viable, o en este caso que terminamos hablando, por supuesto, de ese propósito. Quiero darte las gracias por Gracias, Ana estar con Karina. nosotros. Por supuesto, regálanos tus redes sociales para que, bueno, la gente que quedó con alguna duda pueda Sí, por contactarte. supuesto. Y que quiera triunfar en el 2024 es Ajá. arroba el coach Raúl en Instagram. Y recuerden, también pueden tener su LinkedIn o LinkedIn, porque ahí es donde está el sabor de lo profesional. Entonces también ahí me encuentran en el LinkedIn, ¿ok? Ah, bueno, exploren por allí. Bueno, muchísimas gracias, por supuesto. Me despido yo, pero también tengo que despedir a un equipo maravilloso. Por supuesto, en la producción se encuentra Pablo Belfort, Alberto Belfort. Mira, que aquí hay una hegemonía, aquí están los Belfort. Entonces uno confunde uno con el otro. Sí. Alberto Belfort en la producción. También Difrey Alejandro. Ahora sí, nuestro querido Pablo Belfort, que es el operador, que tiene la magia. Y alguien que también le pone el sabor a las tomas, por supuesto, es nuestro querido Roque Valero. Sí, tenemos nuestro propio Roque Valero aquí. Oye, ¿qué Así que tal? sí, Pero con señor. otro propósito. Pero con otro propósito, ¿viste? Por supuesto, por acá, arroba Ana Karina Jardín. José Gregorio Morales hoy no nos pudo acompañar porque está Saludos, en unos, José Gregorio. unos compromisos. Sé que le hubiese encantado esta conversación, pero bueno, lo chévere es que luego, si usted no pudo escuchar todo el programa a través de 96.9 FM, ¿por dónde puede hacerlo? Arroba la radio podcast. Allí estamos en YouTube, en Twitch y por supuesto, todas las cápsulas de este programa van para nuestro TikTok y nuestro Instagram. Así que, chao, hasta la próxima.